Bueno, y ahora nos vamos para otro tema supremamente serio que en medio de tantas otras dificultades y contrariedades que parecemos está como pasando desapercibido. La reforma tributaria que se viene. Se viene alguna reforma porque la situación fiscal es insostenible. Profesor Sergio Calderón, economista y columnista de diarios importantísimos y amigo de esta casa, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Gracias por su invitación. Un saludo muy cordial a su equipo. Bueno, no conocemos el texto porque no existe todavía, pero que hay reforma tributaria, hay reforma tributaria. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato y cómo, profesor Sergio Calderón? Bueno, pues está sentado, como le digo siempre. Y amarrado. Mire, con usted amarrado. Se tiene que amarrar uno los cinturones, sí. Pues debe ser presentado un texto de reforma tributaria al Congreso supuestamente antes del 20 de julio, es decir, quedan ya menos de 3 semanas. No conocemos su contenido. El ministro de Hacienda y sus funcionarios están socializando, visitando las regiones y tratando de recoger las inquietudes del público, que fue una de las quejas de la anterior reforma. Y usted sabe que el Ministerio de Hacienda abrió un buzón para recoger sugerencias de la gente para evitar que hubiera ese inconformismo por una reforma supuestamente en consulta. Y para sorpresa de nadie, pues todas las recomendaciones tienen que ver con el gasto, pero ninguna recomendación tiene que ver con los impuestos, porque nadie quiere que suban los impuestos. Y parece que tampoco el gobierno está muy dispuesto a hacerlo. El señor ministro hasta ahora ha manifestado que la reforma tiene, digamos, 2 compartimientos. Aquella de lo que va a recibir la población colombiana y aquella de lo que tiene que dar la población colombiana. Y lo que dice es que los pobres, los vulnerables y la clase media no van a poner un solo peso. Eso quiere decir pues que todo lo tendrán que poner las clases más pudientes y las empresas, porque incluso lo que se sabe es que se sigue insistiendo en que haya una sobretasa relativamente alta para las utilidades del sistema financiero, es decir, como sector aparte. Y bueno, basan la reforma sobre todo, no tanto en el recaudo, sino dicen que más austeridad en el sector público. Se plantea una reducción importante en los gastos de funcionamiento, pero también en los gastos de inversión del gobierno. Hay un argumento de que la lucha contra la evasión, que es el eterno drama y que nunca se cumple, porque cada vez hay más evasión, que la lucha contra la evasión debe aportar recursos adicionales al presupuesto general de la nación de unos 15 billones de pesos en los próximos 4 años. Se sigue contando con que va a haber un ingreso adicional de unos 20 billones de pesos por la venta de ISA y por la venta de otros activos del Estado colombiano. Entonces, se está basando más en los ingresos por unas ventas de activos y por un menor gasto que por un mayor recaudo, que es el verdadero problema estructural de las finanzas públicas. Y esta noticia pues es muy preocupante, y por eso le preguntaba que si estaba sentado, porque ayer en un evento de desarrollo de ANIF reconocieron que después de esta reforma tributaria, el gobierno que se posesione el 7 de agosto de 2022 tendrá que traer ahora sí una verdadera reforma tributaria estructural que aumente los recaudos del Estado.
De manera pues que ese es el legado que ya le va a quedar al próximo gobierno, sea él el que sea, porque es que la situación fiscal es sencillamente insostenible. ¿No estamos por un déficit por el orden de 90 billones de pesos o estamos equivocados en la cifra, doctor Calderón? No es equivocada la cifra. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el causante del déficit. Como lo hemos hablado aquí ya varias veces, existe un indicador que se llama la presión tributaria, es decir, cuánto recauda el gobierno nacional central como porcentaje del PIB, que en países como Francia llega a 47%, pero que en el peor de los casos, en cualquier país de la OCDE, como Irlanda, llega a 28%, pero que en Colombia es únicamente 15%. Aquí no cobramos impuestos y lo que ha dicho el gobierno es que no va a aumentar los impuestos, que no va a tocar el IVA. Hay una propuesta sobre la mesa que es la del Centro Democrático, que dice que la reforma debería incluir un incremento de 2 puntos porcentuales en la tarifa de renta a empresas. Hoy en día esa tarifa es 32%. La reforma de 2019 estableció que esta tarifa debe reducirse hasta 30% de aquí a 2022. Ya es un mandato de la última reforma tributaria. Pero lo que se dice en esta propuesta es que no solo se debe detener esa disminución, sino que temporalmente hay que subir 2 puntos porcentuales a la tarifa de las empresas y que adicionalmente, dice la propuesta también del Centro Democrático, que es de donde vienen las propuestas para mejorar el recaudo, es que debería haber una sobretasa de 3% para el sector financiero, esa sí con una destinación específica para infraestructura y para microcréditos, de 3% adicional, es decir, que incluso para el sector financiero la tarifa quedaría en 37%. Pero desde el punto de vista de la tarifa de renta para personas naturales y de IVA, de donde viene también la mitad del recaudo, ha sido muy claro el gobierno y muy enfático en que no va a haber ninguna modificación a estos impuestos en esta reforma tributaria. Entonces la respuesta definitiva es sí, al próximo gobierno le toca solucionar el tema del recaudo, porque es que además la reforma, ya lo advirtió el gobierno, va a incluir un alto componente de gasto social, que lo traía la reforma pasada y que no produce absolutamente ninguna resistencia. Por lo tanto, el país está abocado en los próximos meses a tener un aún mayor endeudamiento. Claro, porque el gasto se tiene que sufragar de alguna manera, ¿no? Yo sí, claro, es que voy a subir el gasto social, magnífico. ¿De dónde? ¿Con qué? ¿Tiene que ser con ingresos o tiene que ser con endeudamiento? Endeudamiento muy complicado, profesor Calderón, porque ya nos quitó una de las calificadoras de riesgo el grado de inversión y las otras están a la espera precisamente de esta reforma tributaria. ¿Usted se atreve a decir en qué medida y de qué manera va a ser esa reforma tributaria a juicio y a conveniencia de las calificadoras de riesgo? Porque esos son otros actores, ¿no? Nos quitan el grado de inversión y nos suben el costo del endeudamiento y la dificultad de acudir a los mercados internacionales de crédito. Sí. A ver, yo diría que el problema no está en la subida o la bajada de la calificación, porque ya la bajaron. El problema está en que la sigan bajando. Le mencionaba el evento de ayer y el viceministro presentó las cifras del marco fiscal de mediano plazo, que los gremios y los centros de estudios como ANIFIS de Desarrollo calificaron como optimista, porque dicen que las proyecciones de endeudamiento del gobierno no están basadas en lo que puede ser la realidad de la economía colombiana en el futuro. Y yo creo que las calificadoras de riesgo, si no ven
en la reforma tributaria una clara intención de mejorar el recaudo, porque es que operar sobre el gasto es muy fácil y reformar los impuestos es muy difícil, y ya quedó el antecedente de que no se puede subir impuestos sin exponerse a que haya pues terrorismo y vandalismo. No creo que este gobierno se vaya a atrever en lo poco que le queda a revolver más el tema de proponer mayores recaudos, o sea que viene mayor endeudamiento, hay que sostenerlo con mayor endeudamiento. Luego las cifras del marco fiscal de mediano plazo, como dicen los gremios, están un poco elevadas, optimistas, y de eso las calificadoras de riesgo, ellos no tienen ninguna consideración al respecto. Para ellos las finanzas públicas no se pueden basar en endeudamiento, porque lo que hace es agravar aún más el déficit. Usted decía 90 billones. 90 billones lo que quiere decir es que 90 billones están desfinanciados. No es que sea el déficit de que al final quedan faltando esos recursos, lo que pasa es que eso es lo que se está dejando de aportar, eso es lo que están dejando de pagar los colombianos en impuestos, y hasta que eso no se ha resuelto, el tema fiscal no va a ser solucionado. Por lo tanto, gústenos o no, sea este gobierno o el próximo, los impuestos en Colombia hay que subirlos. Bueno, eso no es lo que va a hacer este gobierno, usted nos lo ha explicado, le va a dejar esa tareita al gobierno próximo, y mientras tanto, entonces una reforma ahí como de maquillaje, como que sí, como que no, como que se hace reforma, como que no se hace. Calcular la lucha contra la evasión. Pues la lucha contra la evasión tiene que ser de todos los días. Eso no puede ser motivo de una reforma tributaria. Hagan la lucha contra la evasión, claro que sí, que los que están eludiendo los impuestos no los eludan, que los que están evadiendo no los evadan, pero pues eso es problema de todos los días, no problema de una reforma tributaria. De manera pues que quién le va a poner el cascabel al gato. Y estamos a 3 semanas porque no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, ¿no? Sí, mire, pero en el tema de la evasión me preocupa es que con la caída de la economía y sin propuestas concretas para que haya una mayor formalización de la economía. Acuérdense, la informalidad es el peor cáncer de la economía colombiana. Mientras no haya un plan estructural para formalizar más la economía colombiana, será muy difícil luchar contra la evasión. Entonces fíjense que la reforma tributaria tiene más aristas, tiene más temas, tiene otros campos de acción donde hay que actuar. La formalización de la economía colombiana es una de las mejores reformas tributarias porque es la que garantiza que haya mayor recaudo, porque hay un mayor control sobre la gente que está trabajando. Entonces, ese es otro tema. El de la evasión es apenas un enunciado. Recuerde que hay un plan para la modernización de la DIAN, hay unos recursos importantes de los organismos multilaterales para mejorar el control a la evasión, pero ese plan, pues la DIAN no lo ha socializado y nadie sabe en qué punto va ese plan. De pronto usted podría entrevistar al doctor Lisandro Junco para que nos cuente cómo va el plan de modernización de la DIAN, porque sobre ese eje está centrado gran parte del resultado de la reforma tributaria, porque dicen que de ahí van a salir 15 billones de pesos en los próximos 3 o 4 años. Bueno, maravilloso me parece. Soñar no cuesta nada, ¿no? Es gratis. Es gratis. Pero el pues, que no sueña no logra nada. Profesor Sergio Calderón, inmensamente agradecidos con usted. Qué maravilla esta conversación, aunque los temas que se tratan sean tan espinosos y los resultados lo obliguen a uno a estar con el cinturón bien amarrado cuando lo escucha. Muchas gracias, profesor Calderón. Gracias a usted y que tengan un buen día. Bueno, queridos amigos, oyeron,
a un especialista en la materia, a un estudioso continuo de estos asuntos, el profesor Sergio Calderón. Impuestos, ni hablar. De eso, ni hablar con este gobierno. Entonces, lucha contra la evasión, modernización de la DIAN, moderación del gasto, seguramente tendrá que venir para una reforma que sea aceptable para las calificadoras de riesgo. Sergio Calderón, economista, profesor universitario y columnista, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.